Hola, hoy te propongo unos pendientes en los que el volumen y los puntos son los protagonistas. ¡Vamos! El diseño de hoy es una de esas revisiones que hago de manera habitual al cajón de los horrores. Se trata de este anillo que hice hace unos 11 años, pero esta vez lo voy a convertir en un par de pendientes. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar la paleta de colores y voy a optar por usar los colores verde anís y azul de la gama No. 1 de Cerny. Una vez están bien acondicionados, paso las láminas por la posición número 2 de la máquina de pasta. Corto una pequeña porción de cada una de ellas y las paso por el grosor número 7. Voy a empezar a trabajar con la pieza pequeña. Esta será de color azul y tendrá los agujeros en color verde. Para eso tengo que cortar una pequeña porción del color azul y colocarlo sobre la lámina verde. Con la pieza grande hago lo mismo, pero esta vez la lámina fina de color verde será la que ponga sobre la lámina de color azul. Ya sabes lo que me gusta la precisión, y eso es incompatible con que los agujeros estén situados de cualquier manera. Así que me dibujé una plantilla para asegurarme de que están justo donde yo quiero. Si tú no eres tan obsesiva como yo, puedes poner los agujeros donde quieras. La plantilla no es necesaria. Lo que voy a hacer es marcar el lugar donde van los agujeros antes de curvar las piezas. De esa manera me aseguro de que estarán en el sitio que yo he elegido. Coloco la plantilla y usando un alfiler de costura voy haciendo agujeros muy finos. No quiero agujerear toda la lámina de color verde. Se trata de una pequeña marca que posteriormente me ayudará con el taladro. Hago lo mismo con todas las piezas. Voy a comenzar a curvar las piezas pequeñas. Enseguida verás por qué. Voy a usar un cortador redondo de 15 milímetros de diámetro. Lo centro bien con respecto a las marcas, le doy la vuelta y voy abombando. Cuando he conseguido la curvatura que quiero, lo coloco sobre un pequeño azulejo, corto el exceso y repito para la otra pieza azul. Llevo al horno las dos piezas pequeñas. Mientras estas piezas se hornean, voy a dar forma a las dos grandes. El procedimiento será el mismo que he seguido anteriormente. Solo cuando tenga las piezas abombadas voy a usar las pequeñas de color azul que ya habrán salido del horno para hundir un poco el centro. También puedes ayudarte de un buril de punta de bola que tenga el mismo diámetro que la pieza pequeña. Saca la pieza del cortador con cuidado y sitúala en un pequeño azulejo. Repite los pasos y haz la segunda pieza.
Antes de llevar al horno, voy a hacer una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta y la voy a situar y bruñir sobre un cristal que luego llevaré al horno. Corto 2 círculos con el mismo cortador que he usado para las piezas grandes y que es de 30 milímetros de diámetro. Ahora, para eliminar ese borde elevado que queda al cortar formas de arcilla, coloco un papel de horno sobre los 2 círculos. Doy la vuelta al cristal y bruño. Ahora llevo todo al horno. Mientras las piezas verdes se hornean, voy a trabajar con las azules que ya están listas. Voy a empezar a agujerear usando una broca de 1,5 milímetros de diámetro, pero solo daré un par de vueltas. Lo que quiero es agrandar un poco la marca que hice antes con el alfiler para que la siguiente broca no se resbale. Y es que en este caso voy a usar una broca redonda diamantada y un micromotor. Con esas brocas los agujeros salen mucho más limpios. La primera que voy a utilizar tiene también 1,5 milímetros de diámetro. Este tipo de broca hay que mojarla en agua para no perder el polvo de diamante mientras se usan. Así que con la broca húmeda y a baja velocidad empiezo a hacer agujeros. Taladro hasta que se ve bien el color verde que hay debajo del azul. Ahora cambio la broca por una de 2,5 milímetros de diámetro y taladro solo para agrandar la parte azul del agujero. Para quitar el polvo que ha quedado en los agujeros, uso un cepillo de dientes viejo mojado en agua. Primero haré la base y luego lijaré con micromesh la parte que se ve. En este momento ya tengo las piezas verdes horneadas y frías, así que voy a trabajar con ellas. Lo primero que haré es repetir el proceso de agujereado y lijado de la base. Ahora que ya están preparadas, voy a poner la fornitura del pendiente. Y para eso voy a usar los discos de grosor 3 que he horneado antes. Estos discos van a ir pegados a la parte de atrás de las piezas verdes, pero en ellos voy a incorporar la fornitura del pendiente. Marco los agujeros y taladro con una broca de 0,8 milímetros de diámetro. Introduzco la fornitura por la parte de atrás y pongo un poco de pegamento.
empujo el pin y en unos segundos está suficientemente pegada como para dar el siguiente paso. Ahora pongo un poco de Cernit Glue en todas las partes. Hago una lámina en la posición 8 de la máquina de pasta y corto un círculo. Lo pego sobre la trasera y todo ello a la pieza. Aprieto bien para que la unión sea fuerte y hago lo mismo con el otro pendiente. Con una cuchilla bien afilada recorto lo que sobra y horneo. Fíjate en qué acabado más perfecto. La pieza está suficientemente bien hecha como para no necesitar lija, pero si a ti te gusta que las piezas tengan un buen acabado de lija, este es el momento. Ya solo queda pegar la parte azul a la verde y lo hago con un poco de pegamento de cianoacrilato. Pongo las tuercas del pendiente y listos para disfrutar. ¿Qué te parecen estas revisiones de piezas? ¿Es algo que tú haces o tienes olvidado el trabajo antiguo? Me encantaría saberlo, así que déjame tus impresiones en los comentarios. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.